Buenas tardes para todos. Para el curso de contratación pública y privada sobre el tema de SECOP 2 y la contratación pública en Colombia, análisis del proceso de licitación pública y la ley 1882 del 2018. Primero, pues vamos a presentar nuestro grupo de trabajo, que es Jaira Melissa Espinosa Cifuentes, Camilo Andrés Fernández Castaño, Daniel Restrepo Toro y Sebastián Díaz Quintero, mi persona. Los cuales vamos a presentar cada uno una de las partes del contenido de este trabajo para pues, la explicación como tal de él. Primero que todo, pues tenemos que ver que son 7 contenidos en los cuales tenemos una introducción, qué es el SECOP y para qué sirve, casos de la unidad de los contratos administrativos, pues algunos conceptos importantes, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la introducción. En esta exposición abordaremos temas fundamentales relacionados con la contratación pública en Colombia, haciendo énfasis en el sistema electrónico de contratación pública, que es el SECOP 2. Este sistema representa un avance clave en la transparencia y eficiencia de los procesos estatales. ¿Listo? Ahora entendamos para qué sirve el SECOP 2, ¿sí? Es un sistema electrónico, el sistema electrónico de contratación pública es una plataforma digital para la gestión de contratación pública en Colombia. El propósito de esta aplicación es fácil. Primero, publicación de necesidades y recepción de ofertas. Segundo, adjudicación de contratos de forma transparente. Tercero, mejora de eficiencia, reducción de corrupción y acceso equitativo. ¿Qué pasa? Cuando los contratos públicos y estatales no se presentaban por medio de plataformas, muchas personas, pues digámoslo así, se robaban los contratos, siempre quedaban en el mismo grupo y no había una transparencia en general para estas cosas. Lo que se busca es reducir la corrupción de tal manera que todos tengamos las mismas oportunidades de presentarnos, de auditar y de que podamos hacer nuestras pues, ofertas laborales para adquirir uno de estos contratos pues, de forma estatal públicos en Colombia. ¿Sí? Ahora vamos con las definiciones claves en contratación administrativa. Tomen en cuenta que si no tenemos presentes cuáles son las definiciones y los conceptos claros, pues va a ser muy difícil que hagamos algo bien hecho, que hagamos algo que valga la pena. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, los cuales son, pues en este caso, tenemos 7 conceptos que son muy generales y son muy importantes en toda contratación estatal. Entonces, el primero que todo es el proponente. El proponente es la persona que es natural o jurídica, que es el que realiza la oferta para la realización de un proceso de contratación. Sí, esta nos queda pues muy clara. La oferta es la propuesta económica. La oferta es cuando nosotros entramos al SECOP 2 y miramos y vemos qué tipos de ofertas hay, cuáles son las cosas que hay y esto es lo que pues nosotros como tal presentamos. Decimos, esta es la oferta que tenemos para ello. Cuando ya tenemos el concepto de selección, nos referimos al proceso mediante el cual una entidad estatal elige el contratista más idóneo para ejecutar su contrato. Como saben todos, enviamos nuestras hojas de vida a los postulantes, los proponentes, pues nos enviamos todos ahí y el que es más idóneo, el que tiene las características indicadas o ideales para ese trabajo, es el que pues al final termina recibiendo ese contrato. Dame en cuenta que para cualquier contrato de estos hay un pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones es el documento que contiene todas las reglas, las normas, los requisitos y los criterios para la selección del contratista, ¿sí? Cuando hablamos del contratista, es la persona o la empresa que está firmando el contrato con el Estado para ejecutar una obra o prestar un servicio, ¿sí? Como por ejemplo en los hospitales muchas veces envían contratos, suben contratos para papelería, para insumos, para variedad de ese tipo de cositas más que todo. Cuando vemos el concepto de ejecución, es como tal la etapa en la que el contratista, la persona que clasificó, que fue decidida, desarrolla las actividades que están estipuladas en el contrato que ha sido firmado, ¿sí? Las condiciones que le brindaron y lo que sabía que pues, realizar. Cuando hablamos de la liquidación, simplemente es el acto administrativo que finaliza la relación contractual. Determina si las cosas están bien hechas, si hay algún pendiente o no, y pues se le genera el pago a su persona. Bueno, en este punto vamos a hablar de cuáles son los casos de nulidad en los contratos administrativos. Tenemos varios casos. El primero es cuando el objeto es ilícito o prohibido. Vamos a poner ejemplos para entender mejor estas situaciones. Por ejemplo, cuando una entidad hace un contrato con un privado para la explotación de un recurso o la compra de materiales en donde se debe explotar un recurso y esta explotación no posee una licencia ambiental o un permiso de la autoridad ambiental. Allí entonces entra a ser un objeto ilícito o prohibido. La falta de competencia de un funcionario, cuando un funcionario no tiene delegado dentro de sus funciones esa autoridad para poder firmar un contrato administrativo, es causa de nulidad de uno de esos contratos. El incumplimiento de las formalidades. Un ejemplo clarísimo es no llevar a cabo un proceso de licitación pública y llevar a cabo un proceso de contratación directa cuando un contrato es, por ejemplo, para pavimentar una vía que vale 10.000 millones. Es un tema que hay que hacerlo a través de una licitación pública. La violación de normas de contratación es que no se cumplen los requisitos legales establecidos. Un ejemplo es cuando un contratista no entrega todas las pólizas de cumplimiento, de estabilidad de obra, bueno, un sinnúmero de pólizas que cubren estos contratos, allí entonces es una violación de esas normas de contratación. Actos de corrupción es cuando hay sobornos o hay un conflicto de intereses, hay una persona que le entrega un contrato a un familiar o alguna, digamos, situación de este tipo. Y por último, tenemos la lesión al interés público. Cuando, por ejemplo, dentro de un contrato hay una cláusula
que afecta los intereses del Estado, hablemos, por ejemplo, de un reajuste de precios de manera automática, eso es una lesión al interés público y es una causal de nulidad de contrato administrativo. Ahora vamos a analizar el proceso de contratación a través de licitación pública. Esta licitación pública se da cuando el valor del contrato está por encima del valor de la menor cuantía. Es decir, para entidades cuyo presupuesto es hasta 120.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el valor de la menor cuantía es de 280 salarios mínimos. Entonces, lo que sobrepase ese valor ya debe ser a través de un proceso de licitación. Recordemos también que la menor cuantía es con ese tope del presupuesto anual. Cuando está por encima de esos 120.000 salarios, la menor cuantía es hasta 450 salarios mínimos para la entidad. Entonces empieza el proceso de licitación pública, hay que hacer una publicación de unos prepliegos, esos prepliegos se pueden observar, digamos, las personas interesadas en el proceso, y esos prepliegos todavía no comprometen a la entidad a salir con el proceso, ¿sí? Una vez se haya cumplido ese tiempo que también está establecido y que es regulado de publicación ante las personas, la entidad puede publicar los pliegos definitivos dentro del proceso de licitación y allí, cuando se publican esos pliegos definitivos, ya la entidad está comprometida a realizar todo el proceso de contratación. Entonces, esta licitación pública es muy usada entonces para contratos de mucha cuantía y muy generalizado el tema de la contratación de obras. ¿Sí? Cuando son obras públicas. Dentro de este proceso de licitación hay audiencias, hay visitas al sitio, hay, digamos, cuando las personas entregan su propuesta, también tiene una póliza de cumplimiento que garantiza que esa persona va a estar firme con eso que le está proponiendo a la entidad. En síntesis, este es el proceso de licitación pública como proceso de contratación. Muy buenas tardes, me presento, soy Melissa Espinosa. Ahora quiero hablarles sobre el aspecto clave en los procesos de contratación pública que se gestionan a través del SECOP 2, que son las etapas del proceso contractual. Este tema es fundamental para entender cómo se garantiza la transparencia, el cumplimiento de la ley y el buen manejo de los recursos públicos. Bueno, empecemos explorando estas etapas. Está la primera etapa, que es la etapa precontractual. En esta etapa se realiza la publicación de los pliegos y condiciones en el SECOP 2, se hace la recepción y evaluación de ofertas, se hace la adjudicación del contrato al proponente más favorable. Etapa contractual, que es la segunda etapa. Ahí se realiza la firma del contrato, ejecución de las actividades acordadas anteriormente y la supervisión y control por parte de la entidad estatal. La tercera etapa es la etapa postcontractual, en la cual se realiza la liquidación del contrato, se realiza evaluación de cumplimiento de obligaciones y posibles sanciones o modificaciones según el desempeño del contratista. Eso es todo. Adiós. 2018 en la contratación estatal. Primero, se fortaleció la pluralidad de frentes. Esto significa que ahora se busca que haya más competencia, evitando que los contratos se otorguen a un solo proponente. También se implementó el SECOP 2, una plataforma digital que obliga a las entidades a gestionar los procesos de contratación de forma más transparente y eficiente. Y por último, se establecieron criterios de evaluación más objetivos, teniendo en cuenta la calidad, el precio y la experiencia.